Buenas noches a todos. Bueno, este, hablando y conversando y oyendo y estudiando, orando, realmente voy a estar abordando algunos temas, no hoy específicamente, pero sí voy a estar abordando en las próximas semanas algunos temas que creo que son de mucha importancia por todo lo que he estado suscitando en el mundo, eh, como todo esto de las protestas, debería un cristiano protestar o no, eh, este movimiento de Black Lives Matter, que es, de dónde salió. Hay mucha gente que lastimosamente ha tomado esto como un juego, ha tomado esto como la oportunidad para darse a conocer, se ha tornado en un juego político, eh, cada uno tiene su propia agenda, en fin, ha sido algo muy triste, basándose en la muerte de un hombre, ¿no? Y bueno, de varios, no solo el señor Floyd. Pero sí, definitivamente me parece que es importante que en un momento lo hablemos, por el cual debe ser la posición de nosotros en un caso como este, ¿no? Tristemente, hablando con personas de otros estados, me dicen tristemente la inseguridad que estas gentes han sembrado en las mismas barrios, colonias, lugares de vivienda. Es triste. Las estadísticas muestran que la compra de armas se disparó de una manera bastante importante en Estados Unidos. De manera que no ha sido realmente lo que supuestamente debió haber sido, sino que se ha tomado para otros planes, para otras cosas que no deberían, ¿no? Sin embargo, ahí está. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el cristiano en medio de una situación como esta? Porque una vez más, cuando usted no conoce el trasfondo de esta asociación o de esta organización, pues lastimosamente no hay criterio suficiente para que usted apoye o no apoye. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero no voy a hablar de eso el día de hoy. Sin embargo, solo quería mencionarlo por la importancia de todo lo que está pasando en el día de hoy. Y si estás viendo en este momento, me encantaría que presionaras ahí para ver en grupo o que compartieras en este momento la transmisión para que otras personas que quizás pensaron que ya no iba a transmitir más se conecten y de esa manera disfruten de este ratito que vamos a estar. Ahora, la verdad es que no estoy... um, los números nunca me han quitado el sueño de cuánta gente se conecta, cuánta gente me escucha. No, realmente no es mi interés. Mi interés es simplemente ser una voz en medio de todo lo que está pasando, y mi interés es a tratar de ayudar, es tratar de animar y sobre todo tratar de guiar a la verdad. Hoy puse algo en mi muro, una frase que voy a recordar o retomar, y es que hoy por hoy hay cualquier cantidad de mentiras vestidas de verdad. Y eso no deja tampoco de lado la parte religiosa, ¿no? Hay cualquier cantidad de mentiras vestidas de verdad. Y es una tristeza porque cuando no estamos bien conectados con la verdad de Dios, es fácil que se nos engañe, es fácil salirse de realmente donde tenemos que estar espiritualmente. Y podemos simplemente caer en trampas, que definitivamente no es de parte de Dios, sino de parte de nuestro enemigo y del mundo que realmente está en contra de todo lo que es Dios. En fin, les doy la bienvenida una vez más a todos los que están viendo. Aquí está Miriam, Aide,
Marta Lucía Hoyos Hidalgo. Buenas noches, Marta. Vos sabes que no me acuerdo. Bueno, pues bienvenida. Elfi, como siempre, qué bien. No, ya vi que te anotaste para el domingo, qué bueno. Fernando, bienvenido también. Blanquita, siempre presente. Lisa, Dios te bendiga. Saludos a Erika allí. Vivian, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Ah? Jorgito, siempre ahí. Los Cepeda Dormes dicen presente, muy bien. Katis, bienvenida también para ti. Lenis, Antonio, hombre, qué bueno. Ricardito también igual, siempre presente. Doña Norma, qué bueno que esté con nosotros. Y la hermana Jenny, que siempre está por ahí. Está el hermano Cano, qué bueno. Claudia, oh, eso, mi hermanita, qué bueno verte ahí conectada con nosotros. Este, en fin. Doña Roxana, salúdeme ahí a don José. Paquito Flores, doña Ana Julia, Dios me la bendiga ya desde Honduras. Bienvenida también. En fin, voy a estar hablando de eso porque vuelvo a insistir, en donde quiera que estés siendo cristiano, habiendo tenido la iglesia o no teniendo iglesia, no sé cuál es tu situación, honestamente, muchos los conozco y sé que hay una iglesia de por medio, ¿no? Hola Elizabeth, hola Michelle, eso Dani. Em, Sin embargo, hoy esta pandemia, todo este encierro, todo esto que ha pasado, se ha dado para tantas cosas em, y se siguen dando para muchísimas cosas. Es una confusión, realmente es una ansiedad. Por eso estoy predicando los domingos ansiosos por nada. Pero definitivamente es algo que ha sucedido y que está sucediendo. Toda esta pandemia ha traído una ansiedad, una preocupación, una incertidumbre, un desasosiego, un no paz en el corazón de cualquier cantidad de gente. Hola Suani, la hermana Gloria. Hola Hilda, bienvenida. Este, y muchos, pues, no sé, la falta de trabajo o el muy poco trabajo. En fin, ha sido algo, yo creo que muy difícil y pesado porque ha sido muy largo, ¿sí? Dari, bienvenida también. Sin embargo, en todo lo que hemos estado tratando de enseñar de lo que dice Dios, insisto en que con todo lo que se ha enseñado, con todo lo que se ha compartido, creo que la mayoría de ustedes, y no todos, deberían estar muy bien preparados para enfrentar lo que sea ya. Deberíamos no estar ansiosos por nada, sino conocer todas las peticiones, como que se enseñaba delante del Señor. En fin, yo creo que es tiempo de poner en práctica la fe y vivir por fe, ¿no? Y que se vea, ya no solo pensarlo, decirlo desde la casa, sino ya en la vida que tenemos que retomar. Hola Francesca, bienvenida. Y por eso quiero hablar de eso, ¿no? Se ha tomado para muchísimas cosas. Me da risa que mucha gente eh, um, dice, no, mejor todavía no voy a ir a la iglesia, pero sí van a trabajar, sí van de compras, sí salen a caminar. Entonces, a mí me da risa porque, carambas, teniendo un poquito de sentido común, en un lugar donde se está a 100% con todos los cuidados que hay que tener, versus en lugares que usted ni siquiera sabe quién estuvo ahí, etcétera, gente no conocida, me da risa que pongan como excusa que mejor todavía no. Pero bueno, yo respeto todo eso y los amamos también y no crean que estamos en contra, todo lo contrario, cuando usted se siente tranquilo y seguro, cuando ya tenga paz, simplemente bienvenido a la iglesia o iglesias, porque yo sé que usted tiene su propia iglesia. Pero sí les animo a que no pongan como excusa que no tarden tanto, que quizás a lo mejor te vas a enfriar o van a empezar a entrar mentiras vestidas de verdad a tu vida. Es muy, muy importante y es de mucho cuidado. Entonces, más bien tenemos que animarnos. Nosotros acá vamos a empezar con los grupos pequeños, reuniones físicas, afuera. Entonces, vamos a empezar a reunirnos ya como grupos para volver a retomar la comunidad y dejar que la gente empiece a sentir ese calor humano que quizás no se ha podido sentir por la lejanía. Sin embargo, por supuesto, siempre con los cuidados que vamos a tener. Así que, hola Emilio, Nelson, bienvenida, bienvenida mi amorcito, ahí está mi esposita. Entonces hoy quiero hablar de dos palabras
que me parece que son importantes por lo que está pasando. Esto que sucedió, les hago la pregunta a ustedes para que la piensen, aunque yo voy a tratar de contestarla, pero esto que sucedió fue una interrupción nada más o fue una ruptura. Porque es muy diferente cuando hay una interrupción. Cuando hay una interrupción, simplemente se interrumpió por un momento, como que se fue el power, se fue la luz y volvió y seguimos. Es una interrupción. O fue una ruptura. Una ruptura significa que ahí terminó. Ya no se fue para más. Este, se trajo tanto que simplemente ya no se pudo seguir adelante. Y esto lo estoy diciendo porque lo estoy viendo en algunas iglesias que no estaban preparadas y que no han podido alcanzar el paso de todo lo que está sucediendo, y mucha gente simplemente quedó rezagada y simplemente se enfriaron en su fe o encontraron otra iglesia donde sí se estaba dando de comer espiritualmente, para poder seguir adelante. Entonces, ¿esto fue una interrupción o fue una ruptura? ¿Fue que simplemente se interrumpió, pero hay que seguir, o fue un final, una ruptura donde aquí terminó? ¿O va a ser muy difícil volver a arrancar porque se cayó? Entonces esto es muy importante. Muchas iglesias y muchos creyentes, gracias a Dios, para ellos fue una interrupción, pero para otra cantidad también fue una ruptura. Digo esto porque muchos creyentes, su relación con Dios estaba basada en estar yendo a la iglesia, en hacer algo en la iglesia. Hoy que no lo están haciendo y que ya no van a la iglesia, simplemente se sienten vacíos, solos, sin propósito. Entonces fue una ruptura. Para el creyente que sí está centrado, que tiene bien dirigida su vida por el Señor, en su comunión con Él, que tiene bien claro hacia dónde va, cuál es la misión de vida en esta tierra, pues esto fue una interrupción, y por eso el deseo de volver de nuevo y con más ganas. Entonces yo quiero preguntarles a todos los que están viendo y escuchando, ¿esto fue una interrupción en tu vida o fue una ruptura? Bueno, de hecho, si estás escuchando y viendo es porque esto fue una interrupción nada más en tu vida. Y yo quiero que ustedes entiendan, donde quiera que estés, que esto simplemente fue una interrupción. Si lo tomamos como una ruptura, entonces lastimosamente costará mucho levantarse y seguir adelante. Y mientras Cristo no haya venido, que todavía no ha venido, la iglesia tiene que seguir haciendo su trabajo, el cristiano tiene que seguir viviendo por fe y con la misión de proclamar el nombre de Jesucristo a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, lo cual quiere decir que hay que discipular. Entonces, cuando una iglesia tiene claro que es evangelismo, es discipulado, es oración, es comunión, entonces las cosas siguen adelante sin importar lo que esté pasando a un lado y al otro. Entonces hay una historia en la escritura donde Dios hace una interrupción, y me encanta porque es bien clara, y yo quiero compartirla con ustedes el día de hoy. Porque yo creo que nosotros, en medio de esta interrupción que Dios permitió en nuestra vida y en la vida de la iglesia, es porque Él quiso intervenir e intervino. Lo que pasa es que muchos no se dejaron intervenir. Siempre he dicho esta frase y me encanta también, porque hay muchos creyentes que lo que necesitan en su vida es una operación a corazón abierto, lo cual quiere decir es una operación donde usted se le abre a Dios y deja que Él arregle todo lo que usted tenga que arreglar, aún y cuando esto significa que va a doler. Entonces dice la Biblia en Lucas capítulo 1, y todos conocen la historia, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, esto es Lucas, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Wow, qué historia más buenísima. Y digo que es buenísima porque es una historia real y es una historia donde Dios interviene. Dios interrumpe la vida de Zacarías de manera maravillosa. Entonces yo quiero compartir con ustedes cómo la bondad de Dios ha sido, y yo sé que ustedes pueden decirme lo mismo, han visto y conmigo que Dios ha sido bueno con nosotros todo este tiempo. Dios ha sido fiel 100% en nuestra vida. Y lo cual me lleva a decirles de nuevo que si Dios ha sido tan fiel con nosotros, deberíamos ser con Él muchísimo más fieles de lo que antes éramos. Hay ocasiones en que nosotros nos sentimos estancados. Muchos en las iglesias se sintieron estancados. En mi posición, en mi caso, yo creo que nuestra iglesia más bien creció. Creció en liderazgo, creció en pasión, creció en deseos. Hemos aprovechado oportunidades de servicio. Muchos están tratando de ayudar a otros. Creo que nuestra iglesias crecieron en esa parte. Pero a veces nos sentimos estancados en nuestras vidas y lastimosamente a veces las situaciones por mala manera de pensar, por pecado a veces, malos hábitos, falta de disciplina, etcétera, retrasan el plan de Dios y entonces Dios a veces tiene que intervenir para, vamos, hay que hacer algo, nos pellizca, porque hay que hacer algo. Yo quiero compartir con ustedes solamente como una introducción el día de hoy varias personas que Dios tuvo que hacer algo para que volvieran al camino. En este caso el primero es Moisés. Moisés se retrasó cuando tuvo que huir después de cometer homicidio, después de que mató a uno de los guardas de egipcios, según él, por jugar de héroe con dos de su pueblo, y tuvo que correr hacia Madián como un criminal cualquiera. Sin embargo, a pesar de quizás que él pensó que quizás Dios lo abandonó, quizás Dios lo eliminó de sus planes, porque el contexto de Moisés es que él pensaba, tengo todo para liberar a Israel de esta esclavitud. Yo tengo todo, tengo la educación, tengo la posición, tengo la voz, tengo el poder político, yo puedo hacer algo. Sin embargo, lo hizo de la peor manera. Entonces, cuando él se fue, yo imagino que pensó que Dios lo abandonó o que Dios lo eliminó de sus planes. Y en medio de la tarea cotidiana que se había convertido, después de ser hijo de la hija de Faraón, imagínense, después de estar en medio del palacio, después de estar dando órdenes que le servían, etcétera, ahora estaba simplemente pastoreando. Y en medio de todo eso se aparece Dios en una zarza que ardía, pero sin consumirse, y escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Entonces noten, Moisés simplemente huye. Después de no sé cuántos años, 40 años, estamos hablando, él está haciendo lo que hacía por todos los días. Ya se le había tornado costumbre en su vida. Había dejado ya toda aquella, quizás, coraza de orgullo, de grandeza, de grandes ideales, de que ahora sí yo puedo. Y había dejado todo eso. Y ahora es cuando Dios se le aparece y le dice: Moisés, ve donde Faraón y dile y deja ir a mi pueblo.
Entonces note cómo en medio de lo que él estaba haciendo, Dios, ¡pum!, viene y le interrumpe, pero para que siga y para que siga a algo más grande. Entonces noten conmigo, pero no se pierdan. El segundo personaje es Abraham. Se retrasó en Harán, dando así solo medio paso para cumplir el llamado que Dios le dio de ir a Canaán. Porque Dios le dijo, vamos y yo te mostraré hacia dónde, pero él paró en Aram. Puede ser que Abraham pensara que Dios ya no lo usaría por haber dado solo la mitad del paso de fe que Dios le había pedido. Dios le pidió que dejara todo. Le dijo, vamos, yo te mostraré la tierra, era Canaán. Pero él fue hasta la mitad del camino. En lugar de obedecer al Señor, se acomoda en la situación en que estaba, porque estaba cómodo, con su familia. En lugar de ir y buscar la ciudad cuyo fundamento, dice la Biblia, y constructor era Dios, simplemente él buscó una casa hecha por hombres, que era la casa donde él vivía, las cosas de este mundo, en lugar de buscar la casa donde Dios es el constructor y donde el arquitecto iba a ser Dios. Una casa no hecha por manos de hombre, sino por el Señor. Entonces vemos cómo Abraham, cuando Dios interviene en la vida de él y le dice vamos, él obedece de primera, él deja todo, pero simplemente para. Ahí para y se queda en stand-by, se queda estancado. Entonces ese es el segundo hombre. Saulo en ese momento, se retrasó en su vida defendiendo un sistema viejo y persiguió. Voy a repetir, se retrasó defendiendo un sistema viejo. Y esto es muy importante porque hay creyentes que siguen defendiendo lo que se hacía hace 20 y 30 años y piensan que con lo que se hacía 20 y 30 años se va a ganar una generación que piensan a 1000 por hora el día de hoy, y donde en el país donde estamos, y creo que en todos los países, definitivamente los jóvenes son otra cosa con respecto a lo que fuimos alguna vez nosotros. Estoy hablando de hace 20, 30, 40 años, 50 años. Es otra cosa, es otra historia. Y muchas iglesias están retrasando el plan de Dios y retrasando también a la iglesia. De hecho, hay muchas iglesias donde no hay jóvenes porque estas iglesias no han entendido que se necesita cambiar de manera de pensar. Entonces él retrasó el plan de Dios para su vida porque estaba defendiendo un sistema viejo, persiguió a todo aquel que seguía ahora en la nueva ola, el nuevo movimiento de Jesús. Y él andaba detrás de todos los que andaban siguiendo al del Señor Jesucristo. Y aún este justiciero, judío asesino, fue impactado porque Dios intervino en su vida por medio de una luz del cielo. Jesús mismo lo invitó a tener una pasión que lo consumiría el resto de su vida. Y la pasión de Pablo, cuando Dios interviene en la vida de él, fue una sola, el propósito eterno de Dios, según él mismo declara en el libro de Efesios capítulo 1. Entonces este hombre estaba retrasando su vida porque estaba siguiendo lo viejo, lo que ya el Señor había abolido, lo que ya no era para ganar a la generación que ahora venía. Y en ese momento es cuando Dios, ¡pum!, interviene, él hace caso, él obedece, él entiende, y desde ese día, en camino hacia Damasco, él se convirtió en el hombre que sería el precursor de las iglesias como la tuya y la mía, los gentiles. El hombre que Dios usaría para ganarnos a nosotros. Qué bendición. Pero Dios tuvo que intervenir. El otro fue, que lo conocen también bien ustedes, es Noé. Noé fue invitada a construir un arca cuando no caía ni una sola gota de agua del cielo. De hecho, ni conocían que era la lluvia. Mucho menos, perdón, no, ni siquiera conocían lo que era un barco. Y sin embargo, Dios le dice a Noé, Noé, muy bonito su vida, todo anda bien, buena esposa, buenos hijos, buenas nueritas, todo muy lindo, ¿no? Pero te tengo un plan diferente, ¿sí? Estabas cómodo, estabas bien, pero ahora quiero que me hagas esto, porque tengo este plan. Y ustedes conocen la historia, él obedece, sus hijos obedecen con él, todos se dan a la tarea. Y por 120 años, imagínense, 120 años, se dan a la tarea de construir aquel semejante a barco y de simplemente preparar el arca donde Dios salvaría a él, a su familia y a una pareja de animales de los que Dios había escogido.
Dios interrumpe en la vida de Noé para darle una nueva misión, para darle algo que hacer que salía completamente de la imaginación de él, de los planes de él y de lo que cualquier persona de alrededor pudiera haber entendido. De hecho, si han leído la historia, dice que se burlaban de él porque ni siquiera sabían lo que él estaba haciendo, pero él lo estaba haciendo porque Dios le dijo. Interrumpe Dios y él obedece, ¿no? El último hombre que quiero comentarles es David. David fue llamado a dirigir ovejas y sin embargo ahora iba a dirigir soldados. David se convirtió en el hombre, dice la escritura, que aplastó hasta el último enemigo de Israel. De manera que cuando su hijo Salomón llega al trono, prácticamente tenían servido en bandeja de plata todo un reino en paz, completamente paz. Dios había dado paz a todo Israel a través de David, pero Dios interrumpe la vida de este jovencito, simplemente de un pastorcito de ovejas que era muy valiente, que él mismo dice, he peleado con leones, he peleado con osos, y simplemente cuando vio al gigante dijo, bueno, este es uno más, así que simplemente lo voy a hacer y se deja usar por el Señor. Deja que Dios interrumpa la vida cotidiana de él, porque él, el día que peleó contra el gigante, lo único que fue a hacer fue a llevarle almuerzo a los hermanos. Sin embargo, se deja llevar por lo que Dios le está diciendo que haga. Y cuando Dios interrumpe en la vida de David, él hace un milagro. Dios hace un milagro a través de una piedrita que él puso en su onda al lanzarla hacia su enemigo Goliat. Y en todas las 5 historias que les he mencionado el día de hoy, en todas Dios interrumpe, en todas Dios mete la mano y algo pasa. Algo muy bueno, por cierto. Entonces yo lo que quiero que vean que fue una interrupción de Dios para algo mejor. Y yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Yo creo que Dios interrumpe en nuestra vida, en este tiempo, nos quita todo lo que era cotidiano, normal, y Dios no quiere que lo veas como una ruptura, como que esto se quebró, como que ya no va a servir, como que ya no se va a levantar. No, Dios lo que quiere es que entiendas que Dios interrumpió tu vida, interrumpió la vida de la iglesia, pero para que ahora que se da la posibilidad de empezar a volver, empezamos a volver con fe, sin temor, porque no vivimos por temor, sino por fe. No por temor, no por vista, sino por fe. Y es hora de empezar a dejar que Dios siga interviniendo. Si Dios intervino en nuestra vida de manera maravillosa y milagrosa, yo creo que es el momento para dejar que Dios siga guiando el barco, que Dios siga guiando el hogar, que Dios siga guiando la vida, el trabajo, que Dios ahora como nunca en nuestra vida nos dé claridad para retomar las verdaderas prioridades. No estoy hablando de ser fanáticos, estoy hablando de ser cristianos. No estoy hablando de ser extremistas, estoy hablando de ser equilibrados en nuestra manera de creer y vivir. Estoy hablando de que esta interrupción que Dios nos dio, tenemos que aprovecharla y tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo cómo vamos a seguir manejando, en mi caso, la iglesia, cómo vamos a ministrar a los niños, cómo vamos a seguir ministrando a los jóvenes, cómo vamos a seguir ministrando a los jóvenes adultos, a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios ya adultos, a los ancianos, a la gente enferma. ¿Cómo vamos a ministrar a todo eso? Tenemos que orar a Dios y si Él nos metió en esta, Dios nos va a sacar, pero tenemos que poner la cabeza a pensar y también tenemos que ponerle patitas a nuestra fe. Y también, por supuesto, doblar la rodilla para orar y hacer algo por el Señor. Y hay algo que creo con todo mi corazón y es esto, y es que los errores del pasado no pueden detener, prevenir la providencia de Dios para mi vida. Sea lo que sea que pasó en nuestra vida, jamás podrá detener la providencia de Dios. Dios ya había provisto antes de que todo esto sucediera. Ya Dios estaba en medio de esta pandemia antes de que sucediera. Ya Dios estaba con nosotros. Ya Dios estaba preparando los ángeles que traerían la comida, la gente que te ayudaría.
la gente que te animaría, ya Dios la había preparado. Ya Dios había puesto todo en bandeja de plata para que esta interrupción te mostrara cuán grande es Él, cuán hermoso es Él, cuánto te ama el Señor. Pero no solo eso, sino que confirmara tu fe y ahora que estamos saliendo de eso, empieces a vivir en esa fe. Si Dios te cuidó, Dios te cuidará. Si Dios te proveyó, Dios te proveerá, sea lo que sea. Yo sé que hay temor, pero hablábamos en Primera de Juan que el que ha sido perfeccionado en el amor echa fuera el temor. El que sabe cuánto lo ama a Dios, el que sabe cuánto le importa a Dios tu vida, mi vida, a Él, simplemente el temor se va. Porque no estamos hablando de ser temerarios y ir a ser loco, no, estamos hablando de sí, dar los pasos seguros y correctos que tenemos que dar, pero con fe y seguir adelante. No importa si usted fue Abraham, Moisés o Saulo, David o cualquiera de ellos, nunca nada de lo que pasó en nuestra vida o lo que ha pasado en nuestra vida va a poder detener jamás la provisión del Señor. Recuerden que la voluntad de Dios es perfecta, recuerden que los propósitos de Dios son eternos, el plan de Dios no ha cambiado, Dios sigue usando la iglesia, Dios no está usando simplemente un hogar por aquí y un hogar por allá, no, Dios lo que usa es la iglesia y la iglesia somos comunidades de creyentes que se reúnen para adorarlo, para bendecirlo, para hacer la diferencia. No creo que tengamos que meternos otra vez en medio de cuatro paredes solamente para cantar unos cantos, escuchar un sermón y después irnos, porque eso es solamente una muy pequeña parte de lo que realmente significa la iglesia. La iglesia más que nunca necesita ser luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. Como nunca tiene que ser esos que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. La iglesia más que nunca necesita convertirse en los sacerdotes que están orando por la iglesia y por un mundo que no conoce al Señor Jesucristo. Yo creo que Dios tiene un plan y tiene un programa. Y Él sigue operando, Él sigue trabajando. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Yo creo que la iglesia tiene que estar diciendo exactamente lo mismo. Dios sigue trabajando y nosotros también seguimos trabajando. No puede ser que nos quedemos con los brazos cruzados. No puede ser que nos quedemos durmiendo en los laureles, gozándonos en las bendiciones de Dios. No puede ser, querida familia. Hay que levantarse y empezar a hacer algo y hacerlo mejor que nunca. Dar el 100% de lo que realmente somos y Dios nos ha dado. Cuando las cosas son demasiado seguras, muy simples, muy fáciles, demasiado definidas, llegamos a ser demasiado importantes para nosotros mismos. Somos absorbidos por nosotros mismos. Estamos demasiado satisfechos con nosotros mismos. Hablamos demasiado y enseñamos muy poco. Hablamos demasiado y no hacemos nada. Hablamos demasiado de que amamos a Dios y amamos al prójimo, pero no hacemos nada por el prójimo. Y si no estás haciendo nada por el prójimo, entonces discúlpame, pero tú tampoco amas a Dios. Pero cuando tú amas a Dios, amas a tu prójimo, o no es lo que dijo Jesucristo. Hay que amar a Dios, corazón, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que muchos nos amamos muchísimo a nosotros mismos y no amamos a Dios ni al prójimo. Tenemos todas las respuestas para todos los problemas, de manera que Dios, de manera regular, permite providentemente situaciones difíciles como las que permitió en nuestra vida, donde no hay respuesta, no hay una vacuna. No hay respuesta hasta el día de hoy y la iglesia como que está otra vez como que, ay, le entro o no le entro, voy o no voy, sigo o no sigo. Lo siento, es hora de quitarse el polvo de los pies y empezar a caminar por fe. La iglesia no puede detenerse. Situaciones difíciles que Dios permite en su providencia a veces van a traernos dolor, presión, algunas situaciones muy difíciles que asustan, nos van a asustar. Nuestra seguridad va a verse comprometida, nuestra suficiencia se va a ver totalmente caída. Nos saca del lugar de comodidad donde estamos para convertirnos en gente. Espero que esto les haya convertido en gente hambrienta por la palabra, sedienta por el agua viva y necesitada del Dios más grande para convertirnos en gente consagrada a el Señor.
Dios en ocasiones hace algo que no puede ser enseñado sino experimentado. ¿Quieres poner algo en tu muro? Esto es una frase excelente. Dios en ocasiones hace algo que no puede ser enseñado hasta que no sea experimentado. Y creo que con esta experiencia tan brutal de esta pandemia que no ha terminado todavía, Dios ha hecho que todos experimentemos algo que nunca habíamos experimentado. Temor terrible para algunos que se encerraron, que no querían que los visitaran ni visitar a nadie por el miedo tan terrible en que se metieron, no entendiendo que tu vida está en las manos de Dios, solamente de Dios, de ningún hombre, ni siquiera tú puedes controlar tu vida. Dios añade ciertos números a ciertas circunstancias en nuestra vida de manera que podamos experimentar su intervención divina, su interrupción divina. Sabes, a pesar de tu pérdida, Dios siempre está detrás de algo en tu vida. Sin importar qué pasó, Dios tiene algo para tu vida. Entonces yo quiero simplemente motivarlos hoy con esto que he compartido, que es solo la introducción de un mensaje que hice, este, a que pensemos, ¿esto fue una interrupción en tu vida o fue una ruptura? Porque si fue una interrupción, entonces es tiempo de que lo mostremos. Es tiempo de que hagamos algo. Por ejemplo, si puedes este viernes, me encantaría invitar a todos los que puedan, si puedes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, a ir y empacar toda la comida que podamos, todas las horas que se puedan, y dejar de poner excusas y darle algo al Señor para ayudar a otra gente que realmente lo necesita. Entonces yo les animo, vamos a hacer algo, vamos a doblar la rodilla estos días y vamos a orar por todo esto que está pasando, hermanos. El diablo estaba haciendo una fiesta increíble, por lo menos en este país ha sido terrible. Todo este asunto de Black Lives Matter ha sido algo terrible porque lastimosamente se ha tomado para lo que no era ni es. Sin embargo, los creyentes tenemos que tomar una posición. ¿Cuál es la posición del creyente? De rodillas, orar por la seguridad de la gente, por la protección de los policías, por la protección de la misma gente que sin saberlo quizás está metiéndose en peligro, porque Dios ponga paz, porque esto tenga un buen final, porque esto realmente tome la dirección y que la iglesia haga la diferencia, que la iglesia haga la diferencia. En nuestra iglesia no debería haber racismo, ni división, ni preferencias, ni mucho menos, como ya lo he dicho una y otra vez, el chisme o la crítica, porque eso es, yo diría que es racismo. Y sin embargo se da. ¿Por qué? Porque somos pecadores, tristemente. Entonces tenemos que salir de todo eso y ver si el mundo está haciéndolo, nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros somos diferentes al mundo. Es más, no pertenecemos a este mundo, somos del cielo. Vivimos bajo las reglas del cielo, vivimos sobre un estándar mucho más alto que el de este mundo. Entonces es el momento de que aprovechemos la interrupción que Dios nos permitió durante todas estas semanas. Porque mira, si usted está en medio de todo esto todavía, porque estamos, y no hay descanso en su alma, no hay descanso mental, no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad, no hay gozo, entonces, ¿qué pasó con la interrupción? Quiere decir que tú estás atrasando por algo que está pasando en tu vida, estás retrasando la intervención que Dios tenía para tu vida. Termino diciendo lo siguiente: Dios puede tomar adversidad y usarla en tu beneficio. Puede tomar retrasos y usarlos para ayudarte y usarte. Dios puede usar tu caída para darte una mejor posición. Y yo creo que Dios quería y quiere usar esto para darnos una mejor posición. Yo creo con todo mi corazón que esta oportunidad que Dios me está dando como pastor, como creyente, junto con las iglesias, es la gran oportunidad para dar tremendos pasos por fe. Son oportunidades de oro para salir de esa triste comodidad en que nos metimos, de ese lugar donde nos sentíamos tan cómodos y empezar a dar pasos de fe que nos van a incomodar, pero que cuando Dios ve fe, Él bendice. No vamos a ser inconscientes, no vamos a hacer tonterías, pero sí vamos a dar pasos de fe. Y quiero que entiendan que pasará lo que pasó con Noé. Al dar pasos de fe, habrá gente que no estará de acuerdo, habrá gente que se va a burlar, habrá gente que va a criticar, pero no importa. Lo importante es obedecer la voz de Dios, porque lo que estamos tratando de hacer es cumplir el plan de Dios. Así que les animo, donde quiera que estés, en cualquier país donde estés escuchando,
esto que acaba de decir, si no tienes a Jesucristo todavía en tu vida, Dios interrumpió en tu vida solamente para mostrarte la necesidad que tienes en tu alma de un Dios que perdona todos los pecados a través de la muerte sustitutoria de Jesucristo en la cruz por ti. Y para darte vida eterna a través y por medio de su resurrección de la muerte. Solo Cristo puede perdonar pecados porque solo Él pudo pagarlos. Solo uno en esta tierra no pecó para morir por nosotros los que sí pecamos. Si todavía no tienes eso, es porque la interrupción que Dios puso en tu vida no la entendiste, pero puede ser que hoy la entiendas. Y tú, creyente, lindo escuchar, ¿no? Qué bueno escuchar estas palabras, qué lindo, nos emocionamos y toda la cosa, pero la pregunta es, ¿nos vamos a emocionar nada más y no vamos a arrancar? ¿O vamos a arrancar? Porque no se trata si mi gente alrededor está de acuerdo conmigo, se trata de si yo estoy de acuerdo con Dios. Porque Dios me interrumpió a mí individualmente. Si yo me pongo de acuerdo con Dios, el Señor hace el resto. Así que mis queridos hermanos, los dejo esta noche pensando en esto. Los dejo esta noche esperando que lo que hoy escucharon lo mediten un poquito antes de acostarse. Y hablen con su Dios amoroso, grandioso, maravilloso, precioso, inmenso. Y díganle, Señor, ayúdame a caminar por fe, ayúdame a vivir por fe, ayúdame a dar pasos de fe, ayúdame a cambiar mi manera de vivir, ayúdame a darme a otros, ayúdame a alcanzar a otros, quítame la pena, la vergüenza, ayúdame a tomar la disciplina de orar por otros, de hablarle a otros, de llamar a otros, de enviarles un texto a otros, de cuidar a otros, ayúdame a ser diferente, porque yo quiero que cuando tú vengas encuentres a alguien que aprovechó cada interrupción que tú o que Él nos dio en nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que lo que hoy he compartido haya traído bendición a todo el pueblo que ha escuchado y salvación a quizás a alguien que todavía no ha encontrado a Jesús en su vida. Oro para que el pueblo que escuchó, Señor, tome esto desde lo alto, que haya sido el Espíritu Santo hablando a los corazones y que juntos, Señor, podamos tomar de nuevo el reto, caminar por fe de verdad y aprovechar esta interrupción para salir mejor que nunca, con más ganas, con más fuerza, con más deseos, sin excusas, como es lo normal en nosotros, siempre poniendo una excusa, justificando nuestra falta de fe en muchas ocasiones, porque simplemente hay una excusa. Así que Dios, te suplico que nos ayudes a ser honestos con nosotros, que tu Espíritu Santo nos muestre nuestra debilidad y de esta manera podamos limpiarnos y ser usados por ti. Gracias, Padre. Bendice a toda esta gente que ha estado aquí escuchando y te suplico que proveas en todas sus necesidades, pero que ellos viendo esa providencia tuya se enamoren más de ti, te amen como nunca, pero te sirvan, Señor, como siempre han tenido que hacerlo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido pueblo, donde quiera que nos estés escuchando, quiero nada más animarte a que no desfallezcas. Mañana estamos aquí a las 7 de la noche, no a las 8. Mañana es a las 7 de la noche. 7 de la noche. Voy a estar acá compartiendo con ustedes. Mañana tenemos la alabanza, por supuesto, y mientras no podamos tener un servicio físico, y aun cuando lo tengamos, siempre lo vamos a transmitir, pero por ahora seguiremos desde acá. Mañana a las 7 de la noche es que tenemos el servicio. Espero que invites a todos los que puedas para que se conecten y adoremos a Dios y seamos edificados y oremos por la situación que hay en nuestras vidas y en todos los países donde vivimos. No solo eso, también para los que viven acá, recuerden que la aplicación para poder asistir a la iglesia, la primera iglesia de Springfield, está en el Facebook de la iglesia. Recuerden que solamente hay espacio para 50 personas. Al llenarse ya no puedo aceptar más. Y en Capital, recuerden que tenemos espacio más o menos para 120, 140 personas y también deseamos honestamente que así sea. Así que está tanto en el Facebook como con iglesiacapital.com. En las dos páginas está para que la llenes y la envíes lo más pronto posible. Ya gracias a Dios ya hay un buen número que se ha anotado, pero queremos que des pasos de fe y empieces a venir y que Dios te ayude a tener paz, tranquilidad, fe y venir.
Me preguntan de los niños, mira, si tú crees que tus hijos van a estar bien, tranquilo, no te preocupes, tráelos. Estos son servicios diferentes, son servicios familiares, así que y duramos muy poco. Entonces simplemente ven tranquilo, ven tranquila, tráelos, no hay problema. Lo que queremos es que estén juntos y que estemos juntos. O túrnese con su esposo y le diga, bueno, ahora vas tú con uno y ahora después la otra semana voy yo con la otra o con los otros. En fin, es cuestión de que se pongan de acuerdo y no pongamos excusas para no venir a la casa del Señor. Así que nada más, los dejo con eso, mis amados hermanos. Nos vemos, espero, mañana a las 7 de la noche y espero que invites a todos los que puedan para compartir con nosotros el día de mañana una linda lección que espero terminar con ustedes, la que empecé el día de hoy. Les amo, un abrazo, cuídense mucho, Dios los cuida siempre, nos cuida siempre, los espero mañana a las 7 de la noche. Buenas noches.